Súper, empezamos nomás entonces. Perfecto. Bueno, hola a todas y a todos. Mi nombre es Elisa Alcaíno, soy directora de la Red de Acción Carcelaria. Muchas gracias a todos quienes están conectados hoy al primer conversatorio del ciclo Maternidad, Intimidad y Sexualidad en Contextos Carcelarios. Gracias también a Marcela, que nos acompañará hoy día para exponer sobre la situación de las mujeres privadas de libertad en el contexto de la crisis sanitaria, que sin duda las ha afectado profundamente y no mucho de eso se sabe, así que muy agradecidas, Marcela, por tenerte con nosotras hoy día. Y contarles que esta iniciativa fue organizada entre LEASUR y la Red de Acción Carcelaria. LEASUR lleva muchos años trabajando en la defensa y promoción de los derechos de las personas privadas de libertad, con presencia territorial en distintos recintos penitenciarios y apoyando con propuestas concretas para promover el respeto de la dignidad de la población penal. Por otro lado, en la red trabajamos exclusivamente con mujeres privadas de libertad. Hemos visitado más de 20 cárceles a lo largo de Chile en el último año, y nos dedicamos a levantar datos y experiencias sobre pobreza menstrual en contextos de encierro, a apoyar con artículos de higiene a mujeres privadas de libertad, ahora estamos trabajando específicamente en el norte, y a generar diversas colaboraciones para visibilizar e incidir públicamente esta realidad. Nos alegra mucho, la verdad, haber concretado este espacio en conjunto, dando visibilidad a la situación de miles de mujeres encarceladas, porque la vulnerabilidad, la exclusión y la marginalidad que vive día a día este grupo de mujeres es profunda y es súper grave. Y estamos seguras que instancias como esta, como para reflexionar y dialogar en torno a estos temas cotidianos como la intimidad y la sexualidad, es muy importante, y además porque han sido históricamente invisibilizados y alejados de la discusión. También aprovecho de contarles que hoy es solo la primera sesión de este ciclo, que va a durar 3 semanas en total. Los próximos 2 jueves también tendremos conversaciones muy interesantes a la misma hora ahí para que lo guarden, y vamos a conocer la experiencia de ex mujeres privadas de libertad sobre estos temas, maternidad en prisión e intimidad y sexualidad en el contexto carcelario. Bueno, si bien los últimos años la cárcel como política pública, en respuesta a la inseguridad o a la delincuencia ha sido cuestionada cada vez más, la voz de las mismas mujeres de libertad sigue tremendamente invisibilizada, así que esperamos que también ellas sean parte del debate y estamos muy felices por eso hoy día. Y ambas organizaciones tenemos el desafío de seguir trabajando para incorporar una real perspectiva de género, que estamos seguras que es la única forma de avanzar y garantizar en un piso mínimo de derechos y un piso mínimo de dignidad también. Así que, sin más, agradecerle a Marcela, estamos felices de contar contigo, te admiramos mucho, y también ahí todos atentos, todas y todas atentas para que ella nos cuente qué ocurre con las mujeres en la cárcel y también cómo podemos mejorar su situación. Así que a todas y a todos invitados a disfrutar de este seminario del primer día, a difundir los próximos jueves, en lo que también tendremos actividad, y te dejo la palabra, Fernanda, para presentar a Marcela. Muchas gracias. Gracias, Elisa, por tus palabras. Bueno, mi nombre es Fernanda Zavala, soy voluntaria de LEASUR. Antes de partir, presentar a Marcela, que nos va a estar acompañando en esta conversación. Marcela es abogada, académica de la Universidad de Valparaíso, y hace poco participó del libro Pandemia, Derechos Humanos, Sistema Penal y Control Social, que fue editado por el director del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona. Marcela participó con el trabajo realizado sobre cárcel, pandemia y mujeres privadas de libertad, trabajo que realiza junto a Laura Romero, y que es precisamente lo que vamos a estar abordando el día de hoy. Comentarles también a todas las personas que nos están viendo que pueden ir haciendo sus preguntas en el chat de YouTube, y al final de la conversación vamos a leerlas para que Marcela pueda ir respondiendo. Marce, nuevamente agradecerte en nombre de RAC y LEASUR por tu disposición.
y por tu tiempo para estar en esta instancia. Estamos felices de poder realizarla. Así que para comenzar, nos gustaría que pudieses ahondar precisamente en este trabajo que realizaste desde ahí poder ahondar en cuáles son las principales falencias que puedes identificar en cuanto al resguardo de los derechos de las mujeres privadas de libertad y específicamente también saber cómo crees que influyó la pandemia en los contextos de encierro. Tienes que activar el audio. Ahí sí, ahí sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es de verdad que una alegría profunda que compañeras y colegas que están trabajando desde LEASUR, Redacción Carcelaria, Elisa, Antonella, Fernanda, me hayan extendido esta invitación para reflexionar sobre algo que por supuesto ha movido nuestra reflexión, pero sobre todo, yo digo, nuestro corazón, ¿no? Cuando nos acercamos a esta realidad que es tan cruda, que es tan violenta y que merece nuestra atención, así que muy, muy contenta de poder compartir con ustedes este ciclo de conversaciones y hoy día iniciar en estas temáticas. Bueno, en relación a lo que ustedes me plantean, eh, bueno, es difícil poder resumir o sintetizar un poco cuáles son todas las precariedades, dificultades que viven las mujeres en un centro privativo de libertad. Sin embargo, y luego cómo les afectó la pandemia de manera particular. Sin embargo, me gustaría compartir algunas reflexiones o algunos resultados de un estudio previo que no está indicado en esta publicación, pero que de alguna manera ese estudio es el que nos movió a Laura y a mí también a poder escribir ese artículo, porque en el año, comentarles que en el año 2018 tuve la oportunidad, gracias a la invitación de la Defensoría Penal Pública, de participar en la elaboración de un trabajo de investigación que tenía por objetivo más bien en la elaboración de un protocolo de atención para mujeres condenadas privadas de libertad. Una de las etapas de este protocolo consistió en la elaboración de un diagnóstico de cuál era la situación de las mujeres privadas de libertad, identificar cuáles eran sus principales necesidades y por otro lado también cuáles eran sus principales requerimientos en relación a la defensa penitenciaria. En ese contexto nos tocó realizar un trabajo junto con la que en ese momento era la colega que era por decirlo de alguna manera, la jefa de investigación, una abogada, excelente abogada defensora. En ese momento, lo que nosotros intentamos hacer fue levantar las principales problemáticas. Estamos pensando en contexto prepandémico. Cuando elaboramos este diagnóstico, que ahora se los voy a comentar, por supuesto tuvimos que revisar literatura tanto nacional como internacional, y lo interesante, desgraciadamente, es que las características que nosotras revisamos en la literatura tanto nacional como extranjera, fundamentalmente en el contexto de América Latina, se seguía reproduciendo a pesar del transcurso de los años, eh, y luego vimos que en contexto de pandemia, de alguna manera, algunas situaciones se recrudecieron, pero en general yo creo, y en eso me parece que podemos estar todas de acuerdo, que la pandemia más bien lo que vino a hacer es a servir como una especie de lente, ¿no? De aumento, para mostrarnos aquello que de alguna manera estaba mucho más invisibilizado por nosotros.
Eso decirles en general. Entonces, me gustaría, y por eso yo, para ver si esto me permitía sintetizarlo, voy a compartir, no sé si es posible, una pequeña presentación, porque me gustaría ahí mostrar algunos de los resultados. No sé si es posible compartirlo. Ahí tienes que autorizar para compartir pantalla. Súper, me parece que ahí sí. Ya, perfecto. Un segundito. Bueno, es una presentación larga, entonces en realidad, bueno, no tan larga, pero más que nada es para que les pueda contar un poco, ¿no? De cuáles fueron estas limitaciones y también un poco porque lo interesante de esto es que, volviendo al tema al que ustedes nos convocan, ¿no? A hablar de las maternidades, de la intimidad, de la sexualidad en este encierro, les quiero comentar que parte de los resultados de esta investigación mostraron que estas cuestiones eran parte de las fundamentales preocupaciones para las mujeres. Entonces, bueno, este es un estudio que se publicó el año 2019, está publicado ustedes lo pueden encontrar, ¿no? En Google, se llama Protocolo para la Defensa Penitenciaria de Mujeres Condenadas Privadas de Libertad en Chile, que fue realizado gracias al apoyo de Eurosocial. Y básicamente decirles que con ocasión de este estudio nosotras pudimos entrevistar a algo así como a 70 mujeres provenientes del CPF de San Joaquín, de Valparaíso y de Rancagua. También entrevistamos a defensores penales públicos y algunos actores claves. Lo interesante de los resultados que luego vemos acá es que estas problemáticas no solamente fueron identificadas por los actores, defensores penales, profesores, investigadores, jueces, sino que también fueron identificados en particular por las propias mujeres que eran entrevistadas. Entonces, esta sistematización lo que buscó sobre todo en el diagnóstico fue darle voz a las mujeres. Pero lo interesante es que las problemáticas que ellas relevaban o ellas relevaron también era compartida fundamentalmente con la Defensoría Penal Pública, ¿no? Entonces, para señalar que estas son problemáticas cotidianas. En general, ellas identificaron que tenían limitaciones, por ejemplo, al acceso de capacitaciones y otros talleres, ausencia de infraestructura adecuada, limitaciones y vulneraciones a los derechos sexuales y reproductivos, limitaciones y vulneraciones a los derechos a la salud en general, vulneraciones a la dignidad de sus hijos y familiares en las visitas. También muchas de ellas siempre señalaban la necesidad de requerir asistencia jurídica en materias de derecho de familia, estamos hablando de temas de cuidado personal, alimentos, divorcios, etc. Dificultad de acceder a beneficios intrapenitenciarios, también discriminación por opción sexual o identidad de género. También en todos los casos hablaron de registros corporales intrusivos y también hablaron de problemas de salud mental, dificultades en el desarrollo de la maternidad, la precarización de sus vínculos familiares. Hablaron también sobre los problemas que las aquejan en atención a su salud reproductiva, fundamentalmente qué sucede con las mujeres embarazadas, y también nos hablaron de los problemas de salud de los hijos e hijas lactantes, es decir, estamos hablando aquí de aquellas mujeres que viven con sus hijos menores de 2 años, ¿no? Porque sabemos que pueden estar con ellos y ellas. Señalar también, me imagino que entre quienes estamos aquí hay datos que más o menos manejamos, pero me parece que nunca está de más recordar que cuando estamos hablando de las mujeres privadas de libertad, estamos hablando de mujeres jóvenes, adultas jóvenes de un promedio de 30 años, estamos hablando de mujeres que pertenecen probablemente a los estratos sociales más vulnerables de nuestro país, estamos hablando de mujeres que en general no tienen una educación completa, con un porcentaje no menor de analfabetismo. También estamos hablando de mujeres que provienen de contextos muy violentos. Entonces, aquí es interesante identificar esto porque desgraciadamente nosotros estamos frente a vidas de mujeres jóvenes,
pero que en realidad podemos señalar que se trata de vidas que han sido violentadas. Es decir, no es raro ver que mujeres que están privadas de libertad han pasado por el sistema institucional proteccional del Servicio Nacional de Menores, que luego fueron también seleccionadas por el sistema de responsabilidad penal adolescente y que luego pasan al sistema de adultas. Y también no es de extrañar que una parte importante de las mujeres que están privadas de libertad han sido en su momento niñas expuestas a situaciones de abuso, abuso sexual, abuso físico, ¿no? Entonces, estamos frente a vidas violentadas, es decir, como a un continuo de violencia, y que desgraciadamente la cárcel, en términos generales, no hace sino mantener y reproducir. Entonces es muy duro, ¿no? Ver que mujeres desde muy niñas han experimentado la violencia y luego en la cárcel se sigue reproduciendo. Señalo esto también para señalar que no en pocas ocasiones las mujeres entrevistadas normalizaban la violencia existente al interior de los centros penitenciarios, ¿no? Entonces, situaciones en que relataban y que a nosotras nos llamaban la atención y decía, bueno, pero es parte de lo que nos pasa día a día, ¿no? Y luego uno hace la reflexión, claro, porque además han tenido vidas violentadas desde muy, muy pequeñas. Y Señalar, además es perdón, como, perdón, perdón. no, como añadiendo también la carga de en sí ser mujer y el castigo que conlleva en contextos privativos de libertad, por ejemplo, ser madre, como a eso también se le añade la carga que tiene el ser mujer. Total, súper, bueno, y además, bueno, te agradezco y ojalá que también ahora estaba pensando, ¿no? Que lo vayamos conversando, ¿no? No solo que yo feliz, ¿no? De hablar, pero si tú me puedes ir interrumpiendo de la mejor manera, yo creo que va a ser más fluido también. Porque efectivamente, es siempre claro, cuando uno habla de las mujeres privadas de libertad, también estamos hablando, fíjate, de mujeres que en su gran mayoría estamos hablando de mujeres condenadas, y también lo sabemos, ¿no? En general son mujeres que están condenadas por delitos de tráfico, con penas bastante altas, ¿no? Y que en general han llegado, sería interesante también luego siempre profundizar en esto, pero que en muchos casos esas mujeres han optado por esta actividad también como una estrategia de supervivencia, es decir, tenemos que pensar, miren, hace muchos años Paz Ciudadana hizo un estudio y el estudio señalaba que estas mujeres que en su gran mayoría, por supuesto, las privadas de libertad estaban condenadas por delito de tráfico, en la actividad de tráfico podían obtener algo así como, creo que era algo así como 800.000 pesos o más mensuales, ¿no? Pero además pensemos que es una actividad que pueden desarrollar en casa, en definitiva que les permite conciliar, ¿no? Con su vida de madre, que en general, ¿no? En muchos casos son jefas de familia. Entonces, por lo tanto, no es casualidad tampoco que estas mujeres lleguen a este tipo de actividades que por lo demás, dentro de, por decirlo de alguna manera, de la pirámide de actividad delictiva, tiene probablemente el menor valor social, digo, dentro del mundo delictivo, ¿no? En general. Entonces no significa que no haya jefaturas de organizaciones delictivas lideradas por mujeres, sino que en general también están en la base, ¿no? En la base de esta escala delictiva de las organizaciones. Entonces señalar eso y señalar que por otro lado también estas mujeres, y aquí se los voy a comentar porque emergió esto con fuerza, en general son mujeres que tienen un promedio más o menos de 3 hijos. Es decir, pensemos que la media chilena, de acuerdo al INE, está por ahí por el 1.7, 1.6, 1.7 hijos por mujer. Y ellas están por sobre la media, totalmente. Y no es extraño ver a mujeres que tienen muchos más hijos, ¿no? 4, 5, 6, 7 hijos, y mujeres muy jóvenes. Entonces, por supuesto, además, es interesante cómo la identidad, ¿no? Nuestra identidad, por supuesto,
digo en general, está también muy cruzada por la identidad de madre. Y eso toma una fuerza específica en el contexto carcelario y que impacta sobre todo en su salud mental. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿no? ¿Cuáles fueron las principales, como yo diríamos, las principales afectaciones que nosotras vimos en sus derechos, ¿no? Si pudiéramos decirlo en relación particularmente a este contexto de maternidad, de intimidad, de derechos sexuales y reproductivos, por supuesto algo que para nosotras es del todo evidente, ¿no? O que se ha hecho más conocido, que hablaba de la ausencia de productos básicos de higiene, ¿no? Pero no solo aquello, sino atención ginecológica, control de la natalidad, y en algunos casos se identificó que también tenían restricción de ciertas visitas en este contexto, ¿no? Em, También, desgraciadamente, se compartió, y cuando estamos hablando de esta información, es información que nos comentaron mujeres de Valparaíso, de Rancagua y de Santiago, ¿no? En todas las entrevistas también se nos comentó la existencia de abusos en los allanamientos, ¿no? Los allanamientos que pueden ser a cualquier hora del día, de la noche, como por ejemplo registros vaginales para detectar droga, entre otros, y en situaciones que son bastante humillantes, ¿no? Despertar en la noche, desnudarla, ponerlas en cuclillas, etcétera, ¿no? Y eso es parte de cierta normalidad, ¿no? de la cárcel. También, por ejemplo, pudimos identificar que si bien hay acceso a ciertos servicios de salud, estos también siempre son limitados. Pensemos, obviamente, imagínense, además, esto es como, pensemos en el sistema general, donde el 75% de la población tiene FONASA y solo el 15% de la población tiene acceso a la posibilidad de una salud privada, o sea, ese es el contexto, ¿no? Entonces imaginémonos cómo esto está en el sistema carcelario, donde apareció que había limitaciones para acceso a salud dental, chequeos médicos rutinarios, y en muchos casos incluso nos dimos cuenta que la defensa penitenciaria a veces tenía que presentar una cautela de garantías, por ejemplo, para que se haga una intervención en algún tema dental grave, ¿no? O porque a veces la familia solicitaba apoyo de la defensa para que se hagan las gestiones. O sea, pensar en lo que significa tener una hora médica, coordinar aquello. Pensemos en contexto de libertad, ¿no? Salir, ambulancia, que tiene que sacar a una gendarme para aquello. O sea, todo es muy, muy complejo, ¿no? Entonces, no es un derecho que pueda estar garantizado en realidad, ¿no? Sobre todo por las condiciones estructurales. Y una de las cuestiones que más nos afectó desde el punto de vista de lo que impacta en la maternidad tiene que ver con lo que nosotros también conocemos, quienes habitamos de alguna manera también este mundo vinculado a lo carcelario. Conocimos con ocasión del caso de Lorenza Cayuán, ¿no? Que emergió como un caso gravísimo, sin duda, ¿no? de una mujer que da a luz engrillada, ¿no? Pero lo lamentable de esto, y lo conocimos con ocasión de aquello, es que esto es una cuestión normal, ¿no? Dentro del sistema carcelario para las mujeres, es decir, existe un protocolo que exige que para cirugías mayores se tengan que tomar estas medidas de seguridad, ¿no? Y la cesárea es una cirugía mayor. Entonces nos dimos cuenta que fue en ese momento la Corte Suprema, utilizando una perspectiva de género en la argumentación, le solicita a Gendarmería que por favor modifique sus protocolos, ¿no? Entonces, y eso es de una violencia gravísima, ¿no? Entonces, y las mujeres lo decían, entonces aquí lo que viene entre comillas lo que ellas dijeron, dicen, la maternidad dentro de la cárcel se vive de manera denigrante. Me acuerdo que esto lo anotamos, ¿no? Era parte del focus group en que las mujeres señalaban eso. Entonces, por ejemplo, aquí hay una mujer de un CPF, de un módulo de mala conducta, entre comillas, porque entrevistábamos a buena conducta, mala conducta y a mujeres con hijos lactantes. Dice, yo creo que en ese sentido, tanto como madre y como mujer, te están vulnerando tus derechos,
porque el hecho de que tú estés presa se te vulneran todos tus derechos y el derecho más fuerte que es el de mamá. Entonces es interesante ver cómo es increíble eso también, el tema de esto de ver cómo también en nuestro relato, en una reflexión, seguimos identificándonos en general como en tanto cuidamos a otros, ¿no? O sea, estar más preocupada de nosotras mismas probablemente y de nuestras propias experiencias íntimas, se los digo por algo que voy a comentar luego, más bien es la preocupación o nuestra identidad en cuanto somos cuidadoras de otros y de otras, ¿no? Eso parece que nos da una identidad, incluso podríamos, yo no soy psicóloga, ¿no? Pero un sentido vital. Y eso es muy fuerte, porque eso es lo que más las quiebra a ellas, ¿no? Los vínculos familiares, esta identidad del cuidado y de aquello que se rompe cuando se entra a la privación de libertad, ¿no? Porque también sabemos, y ellas lo saben, las mujeres son menos visitadas que los varones y las mujeres también se ven mucho más solas cuando entran a una privación de libertad. Basta con ver las filas de visitas de mujeres y varones, ¿no? Entonces, ellas saben eso también, que están muy solas. Y lo otro es el impacto que provoca en el núcleo familiar el ingreso de esta mujer. Pensemos que si son jefas de familia, esos niños o niñas que puedan estar bajo su cuidado, que son mayores de 2 años, rápidamente tienen que ser entregados y probablemente al cuidado de otras mujeres, de las abuelas, de las hermanas, de una tía, etcétera. En algunos casos si lo puede hacer el padre, ¿no? Pero hay ahí un quiebre que tiene un alto impacto y que eso no sucede de la misma manera cuando es el hombre el que entra a cumplir una privación de libertad. Y solo para comentar que en esta investigación recuerdo que entrevistamos a una trabajadora social de acá de Valparaíso y nos comentaba que a ella le llamaba la atención cuando entrevistaba a los hombres y a las mujeres. Entonces decía, es interesante que cuando yo voy a entrevistar a un hombre, el hombre tiene como las preguntas más bien relativas a su causa. Mira, ¿cuánto tiempo me falta? ¿Cuándo voy a tener el plazo para la dominical? ¿El plazo para la condi? Quiero ver el tema de mi pena mixta, etc. Pero nos comentaba ella que cuando iba al módulo de las mujeres, las primeras preguntas tenían que ver con su situación de madre. Oye, estoy preocupada porque nos parece que a mi hijo no lo están cuidando bien, o mira, me gustaría saber qué pasa afuera, etcétera, ¿no? Y luego venían las preocupaciones por su causa o por su salud, ¿no? Entonces, vemos cómo ello se va reproduciendo. Lo otro que de alguna manera hemos venido señalando es que, y que a mí me parece que lo que ha sido más probablemente uno de los aspectos más duros también en el contexto de pandemia es que si ya para ellas es difícil el desarrollo de la maternidad y la precarización de sus vínculos familiares, esto por supuesto que ha de alguna manera se ha evidenciado con muchísimo mayor fuerza en el contexto de pandemia, señalando incluso algunos que esta ausencia, limitaciones de visitas, ¿no? De no ver presencialmente a sus hijos e hijas, a tener menos acceso por lo que tiene que ver con las encomiendas, por ejemplo, ¿no? Eh, a muchas cuestiones que tienen que ver incluso también con su vida cotidiana, con acceder a productos de higiene, etc. Esta, esta precarización y esta dificultad de ejercer sus roles de cuidado, que ya en lo cotidiano antes del contexto de pandemia era difícil, por supuesto esto se ha recrudecido y en no pocos casos, ¿no? Incluso se ha señalado como esto podría ser de alguna manera constitutivo de un trato cruel, ¿no? De pensar cómo este aislamiento de alguna manera
está causando mayores niveles de violencia, que esto, hay colegas que trabajan, amigos, amigas que trabajan al interior de los recintos penitenciarios me lo han comentado, fundamentalmente señalan que han aumentado el nivel de riñas, por ejemplo, en los complejos penitenciarios, pensemos en el caso también de los varones, y por otro lado, cómo ha afectado de manera particular la salud mental, ¿no? Desafortunadamente no tenemos datos, pero creo que no es difícil hipotetizar que probablemente la salud mental de las mujeres se ha visto deteriorada, ¿no? Porque ya es difícil tener contacto con sus parientes en general, con su familia, con acceso a productos que tienen con ocasión de la entrega de encomiendas, y si todo esto se ha limitado, por supuesto también estas situaciones se han vuelto más dolorosas para ellas. Y por otro lado, en general decirles que lo interesante para nosotras en el estudio fue darnos cuenta que ellas son muy conscientes de este desarraigo familiar y que la misma defensoría también, ¿no? Y que reconocen, aquí hubo una encuesta, recuerdo, para una defensora que decía que la privación de libertad trae aparejada para las mujeres, perdón, consecuencias colaterales mucho más gravosas que para los hombres internos que no lo resienten en general. Esto es particularmente relativo a por ejemplo, sus relaciones con sus hijos y a su salud mental. Respecto Bueno, como, perdón, sí, no, discúlpame, solo comentar que hace mucho sentido todo lo que expones, Marce, porque también incluso cuando estábamos en el proceso de organizar este ciclo, hablábamos que con la cantidad de violaciones a los derechos humanos que existen a nivel de contextos de encierro, desde tortura, como todos los aspectos que ya conocemos, el pensar en la intimidad como un derecho, en la sexualidad como un derecho, claramente es algo que no se toca mucho y que se ha normalizado por lo mismo, porque en el fondo son tantos los niveles y es tan cotidiano que es totalmente invisibilizado el hablar sobre maternidad o sobre el derecho a tener, por ejemplo, un parto, cuidado, son cosas que con el nivel de violación que existe, claramente no están dentro de las prioridades. no, total, mira, por ejemplo, claro, aquí yo le comento la situación de los embarazos, porque ellas nos comentaban que no existe un protocolo específico cuando empiezan a sentir síntomas que indican que va a comenzar el trabajo de parto, ¿no? Entonces, vimos que en general tiene que ser como una situación ya de un parto inminente, muy, muy, muy inminente, para que se pueda realizar el traslado a algún hospital, ¿no? Pero también nos decían, en algún caso, por supuesto, tienen que llevarlas antes a enfermería para ver cómo está, para que las revise, y de hecho ahí, claro, nos comentaron, por ejemplo, que una compañera había tenido a su hijo en una toalla envuelta, entonces empezaron como a conversar, ¿no? Y de nuevo salía esto, como el que no había mejores opciones en muchas ocasiones porque no se cuenta con un servicio médico estable, por supuesto, hay más bien un apoyo de paramédicos, si pudiésemos decirlo de manera general, no especializado, ¿no? Entonces esa tiene que salir y eso implica una cuestión de gestión, de qué gendarme va a ir, etcétera, una serie de problemáticas. Y también recuerdo que una mujer extranjera nos comentó que ella también había tenido a su hijo en grillada, dijo que el doctor había pedido que le sacaran los grilletes, y que después de que terminó el trabajo de paz, o sea que después de que tuvo a su bebé, le volvieron a poner los grilletes, por eso nos dijo, ¿no? Que volvió a amamantar, o sea que empezó a amamantar a su niño en grillada y que ahí la teniente pidió que le sacaran los grilletes, pero ella señalaba que es parte de la normalidad, o sea, totalmente. Y fíjate que respecto de lo que tú dices, a mí me gustaría comentarles algo que no emergió con fuerza en el estudio. Y eso a mí
me llama la atención porque yo creo que es algo de lo cual sería interesante hablar también. ¿Qué pasa con la vivencia de nuestra sexualidad como mujer en el contexto carcelario? En distintos sentidos, ¿no? Desde cómo mantenemos relaciones sexuales, por ejemplo, con otras compañeras, o si, por ejemplo, tenemos una identidad de género que a lo mejor puede estar en transición, o que estamos en procesos de identidad de género, que, que son procesos que vamos viviendo las personas, o una identidad de género claramente masculina en un contexto de encierro femenino. ¿Qué pasa con eso? Entonces, recuerdo que parte de las preguntas eran si, en todos los grupos preguntamos si se habían sentido discriminadas por razón de opción sexual o identidad de género, y nos dijeron que no, que en general no tenían problemas, pero también a nosotras nos llamó la atención que no. Hay que señalar que estas entrevistas, ¿no?, que nosotros realizamos, siempre, a pesar de nuestras peticiones, siempre había una funcionaria de gendarmería, siempre. Entonces, de hecho, cuando me recuerdo que denunciaba el tema de los desnudos forzados, recuerdo que fue así como que una chica se atrevió y las demás dijeron sí, 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 eso es verdad, etc. Y muchas de ellas nos dijeron que había gendarmes que las apoyaban, con las que hacían alianzas, apoyos también, ¿no? Y otras con las que no. Pero nos llamó la atención. Comento este silencio porque luego, claro, comentamos esto en la Defensoría Penal Pública, y una colega que trabaja en la Defensoría, Claudia Castelletti, nos comentaba que se habían recibido denuncias en la Defensoría Penitenciaria por esto. Y el caso, por ejemplo, hubo un caso muy grave en el norte de dos mujeres lesbianas que tenían una relación y que fueron gaseadas en algún momento directamente en la vagina, y comentaron que el gendarme, porque había habido un gendarme ahí, varón, que les dijo algo así como para que se conviertan en mujeres. Es decir, como estas terapias como ahí tienen un nombre, ¿no? Como, no recuerdo, hay un nombre específico, porque de hecho mi colega me lo dijo, o sea, son como estas violaciones como correctivas. Como de terapia, Sí, terapia, como terapia correctivas. para que exacto, como una terapia correctiva, a ver si así como que se les cortaba esto del lesbianismo, y para volver a convertirse en mujeres, es decir, en su discurso mujeres, o en el discurso general Claro. patriarcal heterosexual, discurso mujeres heterosexuales, ¿no? Entonces, una terapia correctiva. Entonces, decir que eso quedó ahí, no emergió más. Entonces, y es interesante porque yo creo que todas sabemos o entendemos que hay relaciones sexuales, ¿no? O la gestión del placer, que pudiéramos hablar sobre la masturbación, o cómo encuentran el placer entre mujeres, o probablemente en ese tiempo, ¿no? Entonces, y yo he encontrado literatura sobre esto, no he podido investigar más, pero hay unos textos bien interesantes. Hay una colega española del País Vasco, Estíbali de Miguel, que creo que fue su tesis doctoral, que hizo relaciones entre mujeres en contexto de encierro, para hablar sobre esto, ¿no? Y son relaciones amorosas digo en general, ¿no? También de cuidado, de compañerismo, pero es algo que respecto de lo cual no pudimos investigar más, ¿no? Entonces, me parece que eso hay que dejarlo planteado como una cuestión a tener presente, a visibilizar, a conversar. Y por último, ya con esto voy terminando, Fernanda, porque sé que me he ido extendiendo más, porque como que yo me voy acordando como de imágenes y cosas. Cuando hablo también de que son mujeres que han tenido vidas violentadas y que por lo mismo como que normalizan los actos, normalizan la violencia también que implica la cárcel. Recuerdo el caso de una mujer que atendimos acá en Valparaíso,
y que cuando fuimos a hacer una charla con mi querida colega Fabiola Guirao, Fabiola habló sobre la violencia contra las mujeres, etcétera, en contexto BIF, y, y ella nos quería hablar de que ella se quería divorciar del tipo, porque la había pegado, y entre medio, incluso mi segundo hijo fue producto de una, no sé si el segundo, el primero, producto de una violación de esa pareja, ¿no? Pero ella lo contó como un dato más, no era algo relevante de visibilizar. En realidad ella quería decir que ella estaba cansada y que se quería divorciar. Entonces eso, y también por otras investigaciones de una colega y amiga, eh, que hizo aquí en el Complejo Valparaíso, Patricia Pérez, ella también me comentaba, ¿no? que le llamó la atención como los altos niveles de resistencia, como de soportar, ¿no? De decir, bueno, esto no es tan grave, no es tan grave. Como el Entonces, umbral que se tiene de gravedad. exacto. Es como si tuvieran un umbral así que sobrepasa el dolor máximo. Cuando uno lo preguntan de 1 a 10, es como que el 10 lo tienen incorporado. Entonces en realidad tiene que ser como 15 para que duela un 4, ¿no? Eso unido a que la posibilidad de denunciar las vulneraciones al interior de los complejos siempre es algo muy, muy, muy difícil, ¿no? Muy difícil. Entonces, y solo para cerrar, yo creo que la pandemia lo que hizo y es simplemente, en mi opinión, es simplemente como enrostrarnos más bien esto, que ya conocíamos, que ya sabíamos, pero que de alguna manera empezó a emerger en los medios de comunicación, ¿no? Producto de que se empezaron a socializar probablemente de manera más masiva las campañas, que ya organizaciones como las vuestras llevaban haciendo hace tiempo, ¿no? Pero hoy día, por ejemplo, no es un derecho la toalla higiénica, ¿no? No es un derecho. Las mujeres entienden que es parte de las cuestiones que tienen que traer, ¿no? Que les tienen que traer la familia. Entonces, pero eso también es expresión de lo que es la menstruación para las mujeres, ¿no? De lo incómodo, de aquello que hay que invisibilizar también. No está en nuestro lenguaje tampoco como un derecho sexual o un derecho, ¿no? El derecho a la salud. Entonces, me parece que la pandemia permitió poner un lente, un foco, ¿no? Sobre una serie de cuestiones que están ahí, ¿no? Y que de alguna manera nos permiten como verlas más a una distancia más corta, y yo creo que puede ser en este sentido también la oportunidad de eh, hacernos preguntas importantes, ¿no? Entonces, por eso, bueno, este PPT es muy largo, pero solamente señalar que a propósito del informe que hizo la fiscal judicial de la Corte Suprema el año pasado, que ese informe ella lo hizo en marzo, en abril, perdón, del año pasado, a propósito de COVID y cárcel, que era básicamente para denunciar situaciones de hacinamiento, de falta de higiene, de falta de atención al derecho de salud en general. Dijo, hace mucho tiempo, el informe cierra así, ¿no? Perdón, ella lo comenta así, hace mucho tiempo debemos repensar la sanción penal carcelaria, ¿no? Entonces, es preguntarnos si es un lugar adecuado para pensar en las posibilidades de transformación de la vida de las personas en general. Y luego, si podemos pensar en este espacio carcelario tal como existe, en un espacio de reinserción real, ¿no? Bueno, precisamente esa era como la segunda parte de la conversación, un poco poder visibilizar o como pensar cómo el resguardo de los derechos de las personas privadas de libertad, en este caso estamos hablando de mujeres, puede promover la reinserción de las mujeres en este caso. Mira, más que nada, para tampoco extenderme, siempre, a ver, siempre se señala que las mujeres tienen
las mujeres privadas de libertad, condenadas, luego tienen mayores dificultades de reinserción. Y yo creo que eso tiene que ver, por supuesto, con una cuestión que que me planteaste hace un momento. Es decir, también tiene que ver con el estigma de la mujer. O sea, ya, a ver, si ya hablamos del estigma de haber pasado por un centro privativo de libertad y el tener antecedentes penales, yo creo que en el caso de la mujer aún se sigue reproduciendo el tema de la mala mujer, ¿no? Es decir, esta mujer que no solamente infringió la ley, sino que algo raro debe tener, porque debe ser muy mala, ¿no? O debe tener una alteración muy importante para haber cometido un delito y, entre comillas, no haber pensado en sus hijos, por ejemplo, ¿no? Cuando precisamente muchas de esas mujeres, pensando también en sus hijos, ingresan en este tipo de actividades, ¿no? Delictivas. Entonces, en muchos casos para las mujeres es más difícil porque primero tiene el estigma de haber pasado por un centro privativo de libertad y tiene antecedentes penales. Eso implica también pasar años para no tener antecedentes, para tener limpios los antecedentes, y por otro lado también el estigma social, ¿no? Entonces yo creo que debemos, por supuesto, la reinserción se tiene que pensar, sobre todo yo creo, en clave de espacios de libertad. Entonces, yo creo que por eso es tan importante el trabajo postpenitenciario, es decir, pensar como en lo postpenitenciario desde que están cumpliendo si es que, bueno, porque se mantiene, ¿no?, este sistema de privación de libertad, pero todo el trabajo que se haga ahí, yo creo que hay que pensarlo en clave de su vida en libertad. Entonces, por supuesto que esto pasa por una serie de modificaciones legales y estructurales, por supuesto, y yo creo que en muchos sentidos se ha intentado trabajar de esta manera, eh, pero yo creo que hay que pensar en una mujer, pienso yo, ¿no? Cuando he pensado en esto, digo, ya, pensemos en capacitaciones para las mujeres, para dejar una herramienta, ¿no?, que puedan utilizar fuera, que si están trabajando en una empresa X, luego esa empresa fuera las pueda contratar, porque lo complejo acá es que esa misma empresa que hoy día utiliza sus servicios para que ellas hagan ropa o algo, fuera no la van a contratar, porque tiene antecedentes penales. Entonces, primero es ver si es posible llegar a acuerdos con estas empresas que utilizan este trabajo y que luego fuera, al parecer no es igual, pero sé que se están haciendo esfuerzos en ese sentido. Pero yo también pensaba mientras reflexionaba en esta charla, en quizás es importante tratar de pensar en estrategias al interior de los centros que puedan en ellas reducir por una parte los niveles o reflexionar quizás sobre los niveles, sobre la violencia que ellas han experimentado. Es decir, que ojalá que este espacio sea un espacio en que ellas puedan reflexionar, pero no estoy pensando en clave depresiva, ¿no? De decir, bueno, que he tenido este tipo de vida, sino como en un sentido de, y siempre pienso esto, y siempre lo digo, ¿no? No pensar como en clave víctima, que también lo han sido, sino como mujeres dueñas de sus propias posibilidades. Es decir, yo creo que hay que pensar en esta clave de derechos sexuales y reproductivos, primero, que ojalá se pueda reflexionar al interior de la cárcel, y esto tendría que implicar talleres o que los planes de intervención fueran en ese sentido, en visibilizar la violencia de la que han sido objeto durante su vida. Es decir, que no se normalice la experiencia violenta, reconocer que han sido violentadas en sus vidas, pero también reconocer que esas experiencias se pueden transformar. Entonces, por ejemplo, ¿no?, que el tener derecho a una atención sexual y reproductiva es parte de lo que debe ser su vida, ¿no? Entonces, sería interesante que si se trata de mujeres, por ejemplo, estoy pensando que viven en Valparaíso, que luego la intervención que se hace en el complejo de su atención de salud también se vincule con el territorio. Es decir, que ellas afuera puedan seguir con esto. No sé, pensar en manera, no sé cómo explicarme, pensar
en puentes de alguna manera que vinculen el espacio privativo de libertad y la vida en libertad, y pienso que eso debiese ser a través del sistema de salud público, ¿no? Desconozco cómo se manejan estos registros, pero sobre todo pienso en mujeres que se sientan en algún sentido auténticas como sujetas de derechos, pero esto no lo digo desde el punto de vista jurídico, a veces, no sé, creo que la palabra empoderada quizás está un poco muy manipulada, pero un poco decir, bueno, visibilizar que quizás yo he sido objeto de violencia, porque yo creo que eso, tomar conciencia de esa opresión es un paso súper importante. Pero luego que también puedan tomar conciencia de que pueden ser sujetas activas de la sexualidad que ellas quieran vivir, y que eso, por ejemplo, si yo quiero vivir en una relación lesbiana, que eso no es ningún problema, o si yo quiero vivir en una relación heterosexual, o si yo me siento más libre en otra identidad que sea parte, luego también de que ellas tienen derecho a su intimidad como mujeres, ¿no? Y que también se puedan sentir eh, atendidas en sus vínculos de madre, ¿no? Que yo creo que ese es un vínculo que ellas necesitan reparar en muchos casos, y por supuesto yo creo que esto no se puede hacer sin la ausencia de los niños y niñas. O sea, yo creo que ahí hay un vínculo a trabajar que las conecta mucho con la posibilidad del egreso. Porque en mi experiencia, no significa que en todos los casos sea así, pero si hay un incentivo para salir fuera y buscar otras alternativas, tiene que ver con su maternidad. Entonces yo creo que es súper importante que todos estos programas que potencian el vínculo entre los hijos que están afuera y las mujeres que están privadas de libertad debiese fortalecerse. Porque yo creo que en la medida en que ellas también ven que sus hijos e hijas están bien y que tienen una posibilidad, y que ellas se sienten parte de ese proceso, yo creo que eso también debiese ser parte de su proceso de reinserción de cara a poder tener otras posibilidades al salir de los centros penitenciarios. Pero o sea, creo que son muchas aristas, pero que sobre todo debiésemos pensar como que todo aquello que se interviene en el contexto privativo, que ya es un contexto violento, debiese pensarse en clave de que ellas son mujeres autónomas e idealmente que pudieran reflexionar y tener conciencia sobre la opresión de la que han sido víctimas o objeto en su vida. Y yo creo que mucho de eso pasa, ¿no? Entonces, me parece que por ahí puede ir también el proceso de apoyar estos procesos de reinserción. Sobre todo entendiendo que la cárcel como se tiende o como se vive hoy no promueve ni soluciona absolutamente nada, por lo tanto es necesario como repensar el sistema penal. Sí. Bueno, Marcia, tenemos comentarios y preguntas, así que voy a empezar a leer. Bueno, acá comentaban, claro, la estigmatización propia de la condena y por otro lado el ser mujer, que es un tema que abordamos. También mencionan, muchas señalan que prefieren no ser visitadas para no tener que explicar a sus hijos por qué están privadas de libertad, la doble sanción que es penal y social. Luego tenemos una pregunta de Camila Delgado que dice, hola, consulta, ¿hay algún reglamento, ley o similar que indique que debe haber una matrona en el personal del CPF? Personalmente creo que es necesario y abarcaría muchos de los problemas que se hablan. No, mira, que disculpa, así vamos, si quieres voy comentando de inmediato. Primero, mira, quien comenta esto de que hay algunas mujeres que prefieren no contar, también nos pasó que luego de saber que sus hijos o hijas son víctimas de los registros intrusivos al entrar a la cárcel, también le piden a sus hijos que no vayan. Entonces, eso es muy fuerte. O sea, ya, uno dice ya, una persona adulta ya es degradante, pero que un niño o una niña menor de 12 años, o sea, se le bajen, no sé, sus pantalones, claro, porque ella nos comentaba, ¿no? Han habido casos que pasan con celulares, pero es tremendo, ¿no? Es tremendo, o sea, como asumir ese costo por este riesgo.
Entonces también decían eso. Mira, yo no conozco, la pregunta es a nivel interno, a nivel nacional. El reglamento de establecimientos penitenciarios habla, por una parte en general, de los derechos que se deben garantizar a las personas privadas de libertad, y en ese sentido hay un artículo, creo que el artículo 4, que dice que se deben cumplir con todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y eso nos lleva a las reglas de Bangkok, que las reglas de Bangkok son una regla específica para mujeres privadas y no privadas de libertad, que habla de alguna manera de los mínimos que debe contar una mujer en un complejo penitenciario. Y uno de esos es contar con asistencia, no recuerdo ahora el nombre específico, pero de contar con atención ginecológica. Entonces, respecto de lo que cuenta el sistema penitenciario, en general esta atención se externaliza, es decir, se hacen convenios para que vaya una matrona cada cierto tiempo a hacer la revisión. En general es algo que se externaliza. No existe, yo no conozco, al menos hoy día, puede ser que se haya dictado, que hay un protocolo específico de gendarmería de cuál debe ser la atención para las mujeres. Porque además pensemos que hay una limitación muy, muy grande de recursos y que ni siquiera se puede asegurar tantas horas de médico para, estamos pensando para poblaciones de miles de personas. Entonces, en general, de lo que yo conozco es que esto se externaliza. Y lo que sí, a la luz del derecho internacional, de los derechos humanos, y a la luz también de lo que señala el reglamento, se puede siempre exigir esa atención, eso sí, de todas maneras. Perfecto. Acá hay otra pregunta de Paulina Bozo que dice, respecto a mujeres embarazadas, tengo una duda. ¿Ellas ingresaron embarazadas, es decir, fueron condenadas a penas privativas de libertad estando en gestación? ¿No existen condenas alternativas? Mira, respecto, disculpa, del caso, de los casos que nosotras entrevistamos, no preguntamos, pero es absolutamente probable que una mujer estando embarazada sea privada de libertad. Miren, uno de los problemas que tenemos desde el punto de vista normativo es que a diferencia de otros países, que tampoco es que esto sea una práctica súper habitual, pero no tenemos ninguna norma que permita, al menos que le dé la facultad al juez o jueza de suspender la aplicación de la pena privativa de libertad por un embarazo. Eso no existe, no existe esa posibilidad. Entonces, incluso una de las cuestiones que fue interesante en pandemia es que, si ustedes recuerdan, el indulto por pandemia comprendió si a las mujeres embarazadas o con mujeres pequeñas, perdón, con hijos pequeños o hijas pequeñas. Entonces, pero se tuvo que dictar el indulto. Y recuerdo que antes de que se dictara el indulto, en contexto de pandemia, aquí en la región, me parece que en Quillota tuvo lugar el caso de una mujer que tenía un embarazo gemelar de alto riesgo, y el defensor penitenciario antes del indulto pidió que se le dejara libertad, y en primera instancia se señaló que no era posible. Y luego, en segunda instancia, aquí en la Corte de Apelaciones, y en un voto que redactó la ministra Silvana Donoso, señaló que sí se le podía dar la libertad, a pesar de que no había ninguna norma expresa interna, pero que sí el ordenamiento jurídico internacional, y citó Belén do Pará, citó la regla de Bangkok, en atención al estado de riesgo para la vida para la vida de la mujer y de su embarazo, se le dio la libertad. Pero es algo excepcional. Y una de las cuestiones que se está luchando, ¿no? Y ahí yo sé que Leasur ha hecho un trabajo extraordinario en ese sentido, es apoyar lo que se ha conocido como el proyecto de ley Sayen, ¿no? Que Sayen
es la niñita que tuvo la comunera mapuche Lorenza Cayuán, que es este caso de la comunera que parió en Grillada, que precisamente lo que se está promoviendo es la posibilidad que no recuerdo ahora cómo se concretó, cómo se quería concretar, pero se estaba pensando en la posibilidad de suspender la aplicación de una pena privativa de libertad y sustituirla por otra, ¿no?, que se conoce como las penas sustitutivas, para el caso de mujeres que tengan, que estén en embarazo o que tengan hijos pequeños. Yo creo que es una legislación necesaria, importante, y que ojalá que se abra esa posibilidad. Bueno, de hecho, el próximo jueves vamos a estar hablando precisamente sobre maternidad y ley Sallén en el próximo ciclo, así que ahí... Excelente. Para que se cuente. La misma persona tenía otra pregunta que es, si es que no ingresaron embarazadas, ellas pudieron decidir ser madres, ¿se puede ejercer la planificación familiar en las cárceles? Sí, mira, sí, ellas pueden decidir ser madres, se puede planificar, pero también yo no conozco en detalle, pero ellas sí tienen acceso a anticonceptivos y ellos tienen acceso a preservativos. Sería interesante saber también cómo se ejerce, o sea, también sería interesante saber en general, ¿no? A propósito de cómo nosotros ejercemos nuestra sexualidad también. Es como, bueno, pero es que él no quería usar preservativo, entonces, o sea, él no quería el preservativo y yo no sé si alcancé realmente a tomar la pastilla. En fin, bueno, habría que plantearnos eso en general, que nos puede pasar a muchas en relaciones heterosexuales, ¿no? U homosexuales. Em, pero creo que también a veces es un tema del que no tenemos mayor información, yo no tengo mayor información, entonces es interesante la pregunta, la agradezco, y a propósito de eso comentarles que hace 3 años atrás, antes de la pandemia, cuando nosotras todavía podíamos hacer talleres presenciales, esperamos este año poder hacer algunas charlas presenciales, eh, fuimos testigos de una cuestión bien compleja, que es, se les, eh, se les puso a varias de las internas que lo que hicieron algo que se llama Implanol, que es un anticonceptivo que se pone como debajo, o sea, como que hay que ponerlo así debajo de la piel, no sé, supongo que será una especie de inyección, desconozco, ¿no? Y en algunas mujeres empezó a generar alergia, no saben qué pasó. Y una de las usuarias que atendimos nos comentaba que una compañera pidió varias veces que por favor subieran a verla porque le picaba mucho. Y tardaron no sé cuánto, y al final ella se lo sacó sola, pero ella sola, ¿no? Se rompió y se sacó. Entonces, claro, si ya yo pienso, ¿no?, en contexto de normalidad, yo tengo que pedir hora al CEFAM o no sé dónde, que no atienden al tiro, que tengo que esperar. Entonces en ocasiones eso hay que como triplicarlo, cuadruplicarlo en el contexto carcelario. Entonces no sé hasta qué punto está garantizado aquello. Existe sí, pero no sé hasta qué punto está garantizado la planificación. Uy, qué fuerte lo último que contaste. Sí. Nos queda la última pregunta, que es si las visitas conyugales están normadas o dependen de la conducta. Ya, no, las visitas con lo que se conoce como técnicamente el venusterio o las visitas íntimas o la conyugal, es un derecho que debe estar asegurado. No, a ver, las visitas conyugales no deben estar, en teoría, no deben ser dependientes de la conducta, porque no podemos entenderla en clave de beneficio, ¿no? Esto que se conoce como el beneficio, porque cuando hablamos de beneficio es como señalar que es una cuestión que depende de la discrecionalidad de la autoridad administrativa. No, hay que entender que las visitas íntimas son un derecho. Sin embargo, yo desconozco bien cómo se maneja acá en Valparaíso esto, pero por ejemplo, en caso de adolescentes, que también es un derecho, yo sé que ellos se planifican así, tienen derecho a visita íntima 2 veces al mes. Una lo toman como derecho y la otra lo toman como un beneficio.
la administración penitenciaria. Estoy hablando de la última vez que fuimos a averiguar esto en la sección juvenil. Entonces, claro, tenían derecho a una visita íntima una vez al mes, como derecho, y la otra era beneficio. Y eso les permitía como manejar el tema conductual. Entonces, ¿ellas tienen derecho? Sí, tienen derecho. Yo no sé en la actualidad cómo eso está regulado. Y lo otro que no sé es cómo está regulado en caso de relaciones homosexuales. Es decir, o relaciones lesbianas, porque cuando nosotras preguntamos esto, nos dijeron que si una mujer pedía una relación sexual con una mujer, en general eso no había problema y que se le podía dar aquí en el complejo. Pero tampoco, eso fue lo que nos dijeron, pero tampoco yo tengo certeza de si eso es del todo efectivo y cómo se realiza, no lo sé. Bueno, yo creo que la falta de certeza es precisamente como porque no hay una regularización, porque no hay el suficiente interés también en poder generar este tipo de conocimiento por parte de la institucionalidad. Y creo que es necesario y que por lo mismo también, tanto desde RAC como desde LEASUR, hemos tenido como la intención de crear estas instancias para que se visibilice y para que también se le dé la importancia que debiese tener. Total, Así totalmente. que, bueno, en ese sentido, como para ir cerrando, Marcia, agradecerte nuevamente tu exposición, todo el contenido y el material que trajiste, porque realmente es el material que queríamos poder conversar, así que muchas gracias por eso. También muchas gracias a todas las personas que se conectaron y dejamos invitados e invitadas para el próximo jueves, que vamos a hablar sobre maternidad y ley Sallén. Así que para que se puedan conectar también por el canal de YouTube y a las 18:30. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Marcia, un abrazo. Gracias, Marce. Ya pueden hablar. Ay, tenemos que aguantar la respiración. Y es que siempre hay un pequeño desfase entre acá y YouTube, entonces... Sí, claro. Ahí voy a parar la grabación de acá.